Sale chavos, vamos a resolver el problema 4-147 del libro Termodinámica de Sengel, séptima edición. El problema dice lo siguiente: un dispositivo aislado de cilindro émbolo contiene 1.4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados Celsius. Entonces se enciende una resistencia eléctrica colocada en el cilindro durante 20 minutos hasta que el volumen aumenta al cuádruple. Determine, inciso A, el volumen del cilindro, y inciso B, la temperatura final, e inciso C, la potencia nominal de la resistencia. Y tenemos nuestros datos. La masa es de 1.4 kilogramos, la temperatura inicial de 200 Celsius y el tiempo que actúa la resistencia 20 minutos. Vamos a empezar este análisis con la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, la cual me dice que el calor es igual al trabajo más el cambio en la energía interna. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo acá? Como es un sistema aislado, yo puedo igualar el calor a cero o considerar un proceso adiabático. ¿Sale? Entonces tengo trabajo más cambio en la energía interna. Pero, ¿qué cosa está ocurriendo aquí? Como esta resistencia se enciende, lo que se está generando es un trabajo de entrada a este sistema. Y recordemos que por nuestra convención de signos, cuando se le suministra trabajo a un sistema, este debe ir con signo negativo. Posteriormente se va a tener un trabajo de expansión, porque al momento de que cierta cantidad de agua se evapore, va a producirse un gas y va a empujar el émbolo. Entonces ese es otro trabajo. Trabajo de expansión más el cambio en la energía interna. Pero como ustedes ya se la saben, cuando se tiene un trabajo de flujo más cambio en la energía interna, ¿de qué cosa estamos hablando, ingenieros? De un cambio en la entalpía. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación: 0 es igual a el trabajo de la resistencia más el cambio en la entalpía, la cual la podemos expresar como entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial, es decir, H2 menos H1. Bueno, entonces tomando esta ecuación, lo que nosotros debemos hacer es ir a la tabla A4 en los apéndices del libro y consultar los datos a una temperatura, son tablas de agua saturada, a una temperatura de 200 Celsius para llevarnos los valores de volumen específico en el estado de líquido saturado, vapor saturado, al igual que la entalpía de líquido saturado y vapor saturado. El problema nos dice que el volumen final es 4 veces el volumen inicial, o que se cuadruplica. Entonces lo que debemos hacer es encontrar este volumen. Si recordamos, el volumen específico se calcula dividiendo el volumen entre la cantidad de masa. Entonces, haciendo un pequeño despeje, tenemos que el volumen 1 es la masa por el volumen específico, de esta manera. Pero como el volumen 2 es igual a 4 veces el volumen 1, únicamente multiplico todo esto por 4 y obtengo esta expresión, en donde el volumen 2 es igual a 6.4792 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Luego, necesitamos calcular el volumen específico en el estado 2, dividiendo entre la masa, es decir, 1.4 kilogramos. Hacemos esa operación y obtenemos un valor de 4.628 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Una vez que tenemos esto, pasamos de este lado. Este es un diagrama muy general de mi estado o de mi proceso donde se muestra cómo cambia la temperatura en función del volumen específico, hablando de una sustancia pura. Aquí tendría mis isóbaras, que bueno, por ahora no son de mucha ayuda, realmente nada más están ahí. Y vamos a tener lo siguiente: a la temperatura de 200 Celsius vamos a tener sobre esta isóbara dos estados. Mi estado 1, agua líquida saturada. En este preciso punto está mi estado 1. Y nosotros llevamos esa agua líquida saturada a un estado 2. En ningún momento me mencionan que esta agua pase a ser vapor sobrecalentado. En ningún momento. Entonces, pues prácticamente la temperatura se mantendría constante. Iría por toda esta parte
de tal manera que la temperatura final pues sigue siendo 200 grados Celsius. ¿Esto para qué me va a servir? Yo necesito calcular la calidad en base a mis volúmenes específicos. Sale, y para eso tengo la siguiente ecuación. Tengo que la calidad es igual al volumen específico en el estado 2 menos el volumen específico de líquido saturado entre la diferencia del volumen específico de vapor saturado y líquido saturado. Aquí está. Lo único que hago es sustituir los datos. Este fue el que previamente calculamos y estos de aquí son datos de la tabla. A lo cual obtenemos una calidad de 0.0275. Este numerito me es muy importante, pues ahora me va a servir para calcular la entalpía en el segundo estado. Y lo mismo, aplicamos la ecuación de la calidad, pero ahora con las entalpías. Lo único que tenemos que hacer es despejar a la entalpía del estado 2 y sustituir mis valores, de tal manera que tengo esta otra expresión. Resuelvo y obtengo que la entalpía 2 es igual a 879.34535 kJ sobre kilogramo. Bueno, yo lo que quiero es calcular este trabajo, el trabajo de la resistencia. Y si recordamos de la ecuación que me permitía hacer eso, vamos a regresar rápidamente, un poquito más atrás. Aquí está. Ese trabajo de la resistencia es la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Entonces nuevamente podemos regresar de este lado y me queda finalmente esta resta de entalpías, obteniendo que el trabajo de la resistencia es de 54.08535 kJ sobre kilogramo. Bueno, para eliminar este kilogramo lo único que debemos hacer es multiplicar por nuestra masa de agua, que es 1.4 kilogramos. Haciendo eso, obtenemos un valor de 75.71949 kilojoules. Pero esto es trabajo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la potencia desarrollada. Bueno, si yo tengo trabajo, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Dividir entre el tiempo en que se efectúa este trabajo. El problema me dice que son 20 minutos. Y bueno, para obtener la unidad de watts necesitamos joule sobre segundo. Por esa razón, a 20 lo multiplico por 60 y eso me queda en el denominador. De tal manera que la potencia desarrollada por la resistencia es de 0.063 kilowatts. Y así hemos resuelto este problema. Así que bueno, pues de mi parte esto ha sido todo. Espero que se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.